nosotros cuando presentamos la realidad problemática lo tenemos que presentar en los 3 niveles, ¿no? Que primero vendría a ser a nivel mundial o internacional, seguidamente se tiene que presentar a nivel nacional y por último se tiene que llegar ya directamente a lo que corresponde a nuestro objeto de estudio, que vendría a ser la institución donde usted está realizando, pues, ¿no? En este caso, ¿en qué institución fue? A ver, retrocedemos un El poquito. Instituto CEPEA. Ya, en el instituto, ¿no? Sí. Y en CEPEA. este caso se tendría que arribar al instituto. No se olvide, cuando usted llegue a explicar la realidad problemática, esta diapositiva de acá es bastante crucial al momento que usted vaya a sustentar. Como le digo, primero de manera jerárquica a nivel, en este caso global o internacional, seguidamente a la parte nacional y por último llegamos a lo que corresponde ya a la realidad problemática o aquella dificultad que se tiene propiamente en el instituto. ¿Sí? Ahora, esta realidad problemática nosotros lo tenemos que presentar en 3 tiempos, se podría decir. Ahora, ¿cuáles son esos 3 tiempos? Los tiempos, pues, en este caso sería primero el diagnóstico, siguiente el pronóstico y por último el control. De esa forma se tiene que sustentar. Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico? El diagnóstico básicamente pues consiste en mencionar aquellas dificultades, problemas que aquejan a la institución, ¿no? Al instituto en este caso. Y ahora, eso pues va a depender también de lo que usted haya podido evidenciar, pues, ¿no? Obviamente en la institución tiene que mencionar así, como parte del diagnóstico. Por ejemplo, se podría decir que no tienen, que el personal, por ejemplo, no tiene no maneja bien sus emociones o las habilidades y demás. Eso en cuanto al diagnóstico. Ya en el pronóstico nosotros mencionamos y decimos, ¿no? ¿Qué sucedería si nosotros no solucionamos el problema? Después de realizar el diagnóstico, si no damos solución a ello, ¿qué podría ocurrir? Eso mencionamos en el pronóstico como el segundo tiempo. Y por último sería el control, pues, ¿no? A fin de nosotros mejorar esa realidad problemática, qué es lo que sugerimos o lo que recomendamos o cómo podríamos menguar o disminuir o mejorar, pues, ¿no? La realidad observada. Entonces, que quede claro. Primero, a nivel internacional, luego a nivel nacional y por último caemos de cajón a nivel local en la institución. Ello en 3 tiempos o en todo caso netamente en lo que corresponde a la realidad problemática en el nivel local, en el instituto. No olvide detallar cuando usted exponga la parte que corresponde al diagnóstico, todos los problemas menciona allí. El diagnóstico sería el primero. El pronóstico, qué sucede si sigue o continúan esos problemas. Y por último, el control, pues, ¿no? Diagnóstico, pronóstico y control. ¿Cómo mejoramos esa realidad? Eso tiene que mencionar y explicar en esta parte de la realidad problemática. Y en esta parte, pues, tiene que también tomarse un poquito su tiempo, ya que si usted no demuestra, por ejemplo, que existe un problema dentro de la institución, no tendría sentido realizar la tesis. Entonces, lo que a los jurados le va a interesar en esta lámina, en esta diapositiva, es que usted demuestre, que evidencie que efectivamente hay problema que está aquejando al instituto. ¿Correcto? Sí. Listo. Eso en sí sería de manera resumida lo que corresponde a la realidad problemática. En la siguiente diapositiva, formulación del problema. Sí, formulación del problema. En esta parte nosotros tenemos el problema general, los específicos, por consiguiente también el objetivo general específicos y bueno, también se está incluyendo lo que corresponde a la justificación, ¿no? El problema general, el objetivo general, bueno, el problema, los objetivos y las hipótesis, recordemos que van de la mano, ¿ya? Tiene que ver concordancia. O sea, tiene que ser, por ejemplo, nosotros estamos considerando como problema general cuál es la relación, dice, ¿no? De las habilidades blandas con el autoestima. Primero, ojo, aquí tenemos que saber diferenciar y distinguir bien cuáles son nuestras variables, ¿no? En este caso, pues, el suyo es correlacional. Ya está mencionando en el problema general, relación, ¿no? Habilidades blandas, nuestra variable 1, con el autoestima. Autoestima sería nuestra variable 2.
cuando nosotros hablamos de correlacionales, por si acaso, hablamos de variable 1 y variable 2. Salvo sea una correlacional causal, en ese caso sí podemos hablar, por ejemplo, de variable independiente y variable dependiente, ¿no? En ese caso depende también de cómo usted le esté planteando y el asesor o su docente que cómo le haya orientado. No hay problema, puede ser solamente como habilidades blandas y autoestima, ¿no? Nuestra variable 1 y variable 2. Ahora, los problemas específicos, ¿cuál es la relación del trabajo en equipo y el autoestima? Yo considero que está sacando las dimensiones de nuestra variable 1, ¿no? Las dimensiones de nuestra variable 1 con nuestra variable 2, que sería autoestima. Y así para el problema específico 2, en la 3 y la 4. Las dimensiones de nuestra variable 1, habilidades blandas, con autoestima, nuestra variable 2. Así como se ha redactado esto, nosotros tenemos que proponer o trazarnos objetivos, ¿no? En este caso, que vendría a ser determinar la relación entre las habilidades blandas con la autoestima, que está muy bien redactado, que está muy bien. Hasta allí no hay ninguna observación. ¿Cuál es la relación de las habilidades blandas? Si nosotros queremos saber cuál es la relación, nuestro objetivo será determinar, pues, ¿no? Determinar la relación entre las habilidades blandas y el autoestima en el instituto. Hasta allí está todo ok. Me imagino que los hipótesis también está redactado de esa forma. O sea, guarda concordancia, ¿no? Guarda concordancia, está bien. Tengo 4 específicos, problemas específicos, por lo mismo 4 objetivos específicos. Hasta allí no hay ningún problema. Ahora, más bien, en todo caso, si usted gusta también, yo le recomiendo que no lea, en la mayoría, en el mejor de los casos, no leer todo lo que está escrito, porque se ve bastante texto. Recordemos que una diapositiva nos sirve solamente de apoyo, de ayuda, ¿no? Es algo visual que nos permita en este caso recordar de cierto modo las partes más importantes. Nada más se tiene que incluir en las diapositivas. Por ejemplo, si quiere usted mejorar, puede poner solamente problema específico, cuál es la relación de él, ¿no? Y ahí solamente trabajo en equipo. Luego pone, por ejemplo, relación entre liderazgo, luego la negociación y por último empatía con la autoestima, ¿no? Con la autoestima. Si quiere, o si no, también allí no hay problema. No creo que le lleguen a observar. Lo importante es que usted defina y entienda bien cuáles son sus variables y de qué forma está planteando sus objetivos, ¿no? En este caso, usted cuando explica mencionará, pues, ¿no? Para determinar los problemas específicos, se ha determinado a partir de las dimensiones de mi variable 1 con mi variable 2. Así explicas, ¿no? Para que no te hagan preguntas, si no te pueden preguntar, ¿y cómo has sacado, por ejemplo, o cómo has formulado tu problema específico 3, por ejemplo, te pueden decir? Entonces tú respondes diciendo, si te llegasen a preguntar, ¿no? Respondes diciendo, en este caso se ha determinado a partir de las dimensiones de mi variable 1, que son habilidades blandas, y estamos buscando la relación con la variable 2, que vendría a ser autoestima. Así para cada uno de mis problemas específicos. Y listo. Recordemos, profesor, puedes decir, recordemos también que los objetivos tienen que ir de la mano con los problemas, ¿no? Es por ello que se está planteando determinar la relación entre variable 1, variable 2 y luego sus dimensiones de variable 1 con la variable 2. Hasta allí creo que todo claro, no hay problema. Ahora, el tema de la justificación. Normalmente una justificación pues presenta no necesariamente 3 justificaciones o 4, no hay diversas justificaciones. Por ejemplo, una de ellas es la justificación inclusive práctica, ¿no? La justificación práctica. Ahora, que normalmente en la mayoría de los casos siempre se confunde con la justificación social. La justificación social tiene que ver con la relevancia que tiene nuestro trabajo para con la sociedad, o sea, qué efecto tiene para la sociedad, ¿no? En la justificación social. En la justificación teórica, nosotros decimos, por ejemplo, que nuestra tesis está fundamentado bajo teorías ya existentes y al mismo tiempo que busca mejorar el conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, contribuir también. Más que todo ello, en síntesis, se tiene que decir en la justificación teórica. Y por último, la justificación metodológica, que normalmente tiene que ver con el estadístico que nosotros estamos empleando al momento de determinar la relación entre variables. Sin embargo, en esta parte de la justificación metodológica se puede
hacer referencia, por ejemplo, a que sus instrumentos, ¿no? El cuestionario que ha empleado usted ha sido validado, son confiables, no ha pasado la prueba de confiabilidad también. ¿Qué quiere decir? Que esos instrumentos van a servir también en futuras investigaciones. Su tesis, por ejemplo, puede ser tomado en otros estudios, ¿no? Como antecedente. Más que todo, no se olvide, la justificación metodológica va orientado a cómo nosotros contribuimos a la comunidad científica prácticamente, ¿ya? De modo así, preciso, cómo contribuimos a la comunidad científica. La teórica, en este caso, pues no, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? De teorías ya existentes, como su mismo nombre menciona en sí, ¿no? Teórica, de teorías, enfoques que respaldan la investigación y cómo queremos también mejorar el conocimiento. La justificación social, la relevancia, pues, ¿no? A la sociedad. Aquí estaría faltando la justificación práctica. Y la justificación práctica tiene que ver netamente con quiénes son los beneficiarios de nuestra investigación, quiénes se van a beneficiar después de haber, en este caso, ya pues no ejecutado, desarrollado la tesis. Una justificación práctica también tiene que ver con dar solución o resolver un determinado problema. Por ejemplo, usted podría decir que también, si es que le llegasen a preguntar o mencionar y tiene una justificación práctica a su investigación, usted puede responder diciendo que sí tiene una justificación práctica, dado que va a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, a los docentes, me imagino, está orientado, o a los alumnos dentro a los estudiantes. A los estudiantes, ¿no? Los beneficiarios primarios de primer orden serían los estudiantes, por ejemplo, de la institución, ya que van a tener quizás un mejor desempeño al manejar bien sus habilidades blandas, pues, ¿no? Y por consiguiente también pues quizás los docentes y la sociedad en general, pues, ¿no? Que al manejar las habilidades blandas y también se incrementa quizás el autoestima también y así, ¿no? Eso sería la justificación práctica. Aparte de resolver un determinado problema, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Si es que le llegasen a preguntar sobre la justificación práctica. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, sí está comprendido. Correcto, pasamos a la siguiente diapositiva. Marco teórico. Dentro del marco teórico, bueno, está empezando con los antecedentes internacionales y nacionales. En esta parte es importante que usted conozca qué es un antecedente o para qué sirve un antecedente. Las preguntas de jurado lo normalmente está orientado a ello. ¿Qué es un antecedente? ¿Para qué te sirve? Adicionalmente te pueden decir cuál de tus antecedentes es la que se asemeja más a los resultados que has encontrado en tu investigación, o cuál de tus antecedentes es aquella que difiere de los resultados que has encontrado en tu investigación. Más o menos a ello va orientado las preguntas que pueden realizar en esta diapositiva. Ahora, recordemos que un antecedente... Disculpe, si me dijeron, por ejemplo, ¿por qué su antecedente Pardo tiene relación con su trabajo de investigación? Bueno, para mí, según lo que he estado avanzando, leyendo, Pardo encontró que ahí no se aprobó la hipótesis nula, mientras que mi proyecto de mi trabajo, mi tesis, yo acepto la hipótesis alterna. Entonces, para mí, tal vez se puede decir que habilidades sociales y autoestima es similar a mi título de tesis, pero no los resultados, ¿no? Porque el mío más yo veo que se adapta con Faverón. Y si me dijera uno de los jurados por qué su trabajo se adapta a Pardo, o sea, digamos que me quiere confundir, cuando en mi caso no, o estaría bien también que me diga así. Claro, en este caso, ¿por qué se relaciona o por qué usted lo está considerando? Podría ser, ¿no? Ahora, usted puede responder que efectivamente los antecedentes, pues puedes pasar explicando primero qué es un antecedente, ¿no? Un antecedente es un trabajo previo, obviamente, que se ha realizado, que nos da luz a que ya otros autores han realizado investigación sobre nuestras variables de estudio, ¿no? Ahora, usted me dice, por ejemplo, que Pardo en habilidades sociales y autoestima, que va por allí con la investigación que usted está realizando, sin embargo, se ha aceptado la hipótesis nula, ¿no? Claro, entonces, ahora, en Pardo sí ellos aceptan, o sea, ellos refieren que no tiene relación las habilidades sociales con la autoestima.
ya que las habilidades sociales están elevadas y también la autoestima. Entonces ellos aceptan ahí la hipótesis nula. Claro, no Del necesariamente. trabajo yo acepto la hipótesis alterna. Claro, necesariamente es igual o no, eso es mi duda. Si eso está bien, eso está bien. No necesariamente tiene que tener los mismos resultados y precisamente para ello es que existe un antecedente, ¿no? Nosotros un antecedente también recordemos que lo empleamos al momento de realizar la discusión de resultados por medio de la triangulación, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la discusión de resultados, y esto tienes que tenerlo bien presente, es que en la discusión de resultados nosotros empleamos los antecedentes al momento de comparar los resultados que usted está obteniendo en su tesis con los resultados que se ha encontrado en los antecedentes, y ello respaldado de cierto modo con el marco teórico, ¿no? Con un autor, y asimismo usted mismo otorga un aporte, pues, ¿no? Que es lo que opina, por ejemplo, al respecto. Ahora, que salga diferente resultados, pues genial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que la tesis de Pardo, mira, se ha desarrollado en el 2019, ahora estamos en el 2022, ¿no? Eso cambia. Ahora, usted ha realizado en otra muestra, en el suyo es en instituto, ¿no? Claro, en otra población. Aquí es en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, tranquilamente podría ser estudiantes universitarios, pero ¿de qué zona? Por ejemplo, ¿es en el mismo donde usted está realizando? O sea, ¿en el mismo contexto? No, pues no. O sea, a ello va también. Que sea diferente no quiere decir que su tesis esté mal, ni tampoco que de Pardo su tesis esté mal, ¿no? Es solamente que a lo mejor existen otros factores, a lo mejor no son habilidades sociales, ¿no? A lo mejor es solamente como inteligencia emocional o cualquier otro factor, ¿no? A lo mejor inclusive dentro de Pardo mismo, en este caso sus hipótesis específicas, si se acepte alguna de ellas, por ejemplo, la hipótesis alterna. Sería cuestión de revisar bien, ¿no? Por ese lado no hay problema. De que guarda concordancia, sí. ¿Por qué? O sea, de que va relacionado, sí va relacionado, porque aparte que toman las mismas variables, ¿no? Sirve para comparar quizás los determinados contextos, ¿no? Y el tiempo también en el que se ha recolectado la información. Ahora, podría ser también inclusive que ahora en este tiempo de pandemia y demás, a lo mejor su cuestionario haya sido también virtual, ¿no? Ahora muchas veces, o sea, hay varios factores que pueden influir en los resultados. Muchas veces los estudiantes, ¿no? Cuando es virtual, ni leen las preguntas, entonces lo marcan, pum, 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 como si los estuvieses evaluando, ¿no? E inclusive en esa parte se tiene que concientizar bastante a la muestra. Sí. Claro, hacerles saber que netamente el estudio es con fines académicos, pues, ¿no? Que no se les está evaluando y todo lo demás. Entonces en esa parte sí guarda concordancia, o sea, sí está bien. No importa si difieren los resultados del suyo y lo de Pardo, ¿no? Solamente en la discusión de resultados usted pone, ¿no? Que difiere de lo encontrado por Pardo, debido posiblemente por el contexto y el tipo de muestra, ¿no? Al cual se ha empleado y todo lo demás. Eso no hay problema, eso está bien. Ya, entonces si me preguntases el antecedente de Pardo es igual su trabajo de investigación, entonces yo diría que sí, aunque fuera el diferente resultado. Claro. Ya que usan las similar variables, ¿no? Claro, usan las mismas variables o afines a las variables de estudio, sin embargo los resultados difieren, ¿no? Difieren de lo que usted ha encontrado. Allí no hay problema. Allí inclusive no creo que te vayan a preguntar, pero si te preguntan, respondes así, ¿no? Respondes así, no hay problema. Ya. Eso. Otro que podrían preguntar en los antecedentes, de ahí nada más, pues. ¿Qué es un antecedente? ¿Para qué sirve? Sirve para hacer la discusión de resultados. Es importante conocer aquel antecedente que se asemeja más a sus resultados, a los resultados que usted ha encontrado, y cuál también se aleja, pues, ¿no? Por si acaso saber nada más. En ese caso usted puede decir que se asemeja más, por ejemplo, el de Caldera, realizado en México, y el que difiere, o el que se aleja, el de Pardo, ¿no? Ya que se aceptó la hipótesis nula y así. O sea, tener nada más consideración a ello, por si le llegasen a preguntar.
Lo más importante, como le vuelvo a repetir, de un antecedente es que sirve para realizar la discusión de resultados al comparar, ¿no?, los resultados que usted está encontrando con los antecedentes. Y ello reforzado con un marco teórico, ¿no?, con un autor. Listo, eso es el Ya. fin en sí del antecedente. Ya, no, la pregunta era si qué antecedente es igual a su trabajo de investigación. El que se asemeja más, ¿no? En todo caso, diría Pardo, aunque difiera el resultado. Claro, O sí. Faverón. Yo lo veo más, para mí no sé más Faverón, pero usted cuál es su punto de vista, ¿no? Porque es igual, ellos sí tienen, digamos, que hay correlación entre la autoestima y las habilidades sociales, ¿no? Yo veo, según lo que he podido leer, ¿no? Claro, claro. En sí, de hecho, o sea, cuando nosotros decimos cuál es el que se asemeja más, claro, uno tiene que partir obviamente que sigue la misma metodología también, pues, ¿no? Todos tienen que ser correlacionales, por ejemplo, habilidades sociales y autoconcepto en estudiantes. Autoestima y su relación con la ansiedad social. Por allí va. Las estrategias de autoliderazgo como predictoras de la autoestima y la satisfacción, dice, ¿no? Que también va. Ahora, recordemos que nuestros antecedentes tienen que estar orientados también a nuestros objetivos, ¿ah? O sea, cuando nosotros hacemos la discusión, por ejemplo, nosotros mencionamos que liderazgo, si no me equivoco, es una dimensión de las habilidades blandas, liderazgo y trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestros antecedentes también tienen que ser relacionados a ello. Por ejemplo, un antecedente pudo haber sido trabajo en equipo, ¿no?, de cualquier autora. Por ejemplo, Caballo 2018 realizó un trabajo de investigación titulado Trabajo en equipo y autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque a eso va nuestro objetivo, el problema también, el problema específico. ¿Cuál es la relación que existe entre trabajo en discusión de resultados, el objetivo específico 3, por ejemplo, que tiene que ver con liderazgo? ¿Cómo vamos a comparar? O sea, ¿cómo comparamos los resultados que hemos encontrado nosotros con respecto al liderazgo y autoestima si nuestros antecedentes hablan de autoestima y ansiedad, por ejemplo? Si nuestros antecedentes hablan de estrategia de autoliderazgo, bueno, esto sí podría ser, ¿no?, con liderazgo y la satisfacción vital, ¿no? Entonces tiene que estar también así de la mano. Para hacer una buena discusión de resultados, tiene que estar bien de la mano. Eso en cuanto a los antecedentes. Listo. Pasamos al siguiente. El siguiente, bueno, ya seguimos también con las bases teóricas. En este caso, lo importante también es conocer a su autor base, ¿ya? Su autor base de autoestima y de las habilidades blandas, sí o sí. Habilidades blandas y el autoestima. Tiene que tener su autor base, conocer. Por ejemplo, yo le podría preguntar ¿de dónde ha sacado las dimensiones de las habilidades blandas? ¿Qué autor habla acerca de sus dimensiones de las habilidades blandas? Entonces usted me podrá responder Ortega, ¿no? Por ejemplo, Ortega es mi autor base. Ortega habla también de mis dimensiones. Inclusive puede existir otro autor, ¿no? Así. El autor base me refiero, por ejemplo, a uno de los pioneros, pues, ¿no? O sea, ¿quién es el autor principal o más importante, por así decirlo, que habla más de habilidades blandas? Y esto normalmente tiene que estar orientado también a las dimensiones. O sea, ¿qué autor habla de las dimensiones? ¿Qué autor dice o menciona o refiere que mis dimensiones de las habilidades blandas es trabajo en equipo, es liderazgo y lo demás, ¿no? O sea, ¿qué autor? Eso es importante conocer en las bases teóricas. ¿Cuál es su autor base? ¿Ya? Tanto para la variable 1 como para la variable 2. Es importante conocer ello. Variable 1, variable 2. Asimismo, dentro de las bases teóricas ya, o sea, relacionado al marco teórico, por así decirlo, es importante conocer también los términos de definición conceptual y definición operacional. Yo considero que su docente les ha mencionado al momento de clases, bueno, al momento que han tenido las clases, que se ha llevado las clases. Una definición conceptual es tal cual lo refiere un determinado autor, tal cual lo menciona. Por ejemplo, Ortega menciona que las habilidades blandas, ¿no?,
son una fusión de habilidades que proporcionan un mejor desempeño en las relaciones laborales y personales, ¿no? ¿En qué año lo dijo? En el 2017. ¿En qué página de su obra o de su libro está? Por ejemplo, en la página 17. ¡Pum! Y eso normalmente va entre comillas, una definición conceptual. Es tal cual lo refiere un determinado autor. Eso es una definición conceptual. Mientras que una definición operacional tiene que ver en la forma en que usted va a medir la dimensión o las variables. ¿Cómo va a medir las variables y las dimensiones? En este caso puede referir, ¿no? Eso lo determina el propio investigador, por si acaso, la definición conceptual. ¿Cómo está midiendo? Usted puede decir que lo estoy midiendo de acuerdo a una escala, un cuestionario de escala tipo Likert, ¿no? Un cuestionario tipo Likert con los niveles tanto, ¿no? Mi dimensión tiene 5, mi dimensión 1, por ejemplo, tiene 5 preguntas, la 2, 3 y así, ¿no? Eso lo determina usted. Eso es una definición operacional. ¿Cómo está operacionalizando, pues, ¿no? Y la definición conceptual, sí, tal cual lo refiere un autor. Se puede distinguir diferencia entre definición conceptual y operacional. Sí, en la primera es tal cual como lo cita un autor. Correcto. Y el segundo es que lo determina el investigador, ¿no? De acuerdo a un cuestionario mediante la escala de Likert, ¿no? Así es, cómo va a medir la dimensión o las variables, pues, ¿no? O sea, cómo van a ser medidas, lo determina el investigador, no se olvide. Es importante conocer también, si es que en esta diapositiva nada más es la de bases teóricas o de conceptos, los enfoques también, ¿no? ¿Qué enfoques puede existir en cuanto a habilidades blandas y autoestima, ¿no? Enfoques o corrientes que hablen, por si acaso. Ahora, este de Alcántara, por ejemplo, del 2003, bueno, este de 2017, recordemos que tanto los antecedentes como las bases teóricas tienen que estar, no tienen que ser mayor de 5 años, ¿no? Salvo, no tiene que ser mayor de 5 años, salvo, como le mencioné hace un momento, sean tus autores base, o sea, tus autores de primera línea, por así decirlo, ¿no? Los más importantes. Allí sí, pues, por ejemplo, te podrían preguntar, ¿y por qué has considerado Alcántara si su estudio es del 2003? Te pueden decir. Entonces usted menciona, es que es uno de mis autores base. Es uno de mis autores bases, como que fuese uno de los pioneros de la autoestima y así, ¿no? Entonces por eso se ha considerado. O es un estudioso que domina bastante el tema, ha realizado tales investigaciones, por ejemplo, ¿no? Y así tiene que responder. Listo. Eso en cuanto a esta diapositiva. La siguiente ya la metodología. Esta de acá también tiene que dominar bastante esta diapositiva, la metodología. Si usted no quiere que le hagan preguntas al momento de sustentar, lo ideal es explicarlo bien. Acá también se puede demorar, puede tomarse su tiempo al momento de explicar esta diapositiva. ¿Por qué es su investigación de tipo básica, ¿no? ¿Por qué es de nivel y diseño de investigación correlacional no experimental? ¿Por qué ha empleado, la técnica, el procesamiento de análisis de datos, sí, el SPS, la muestra, el instrumento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de ellos? Y de ser posible con un determinado autor, ¿no? Puede ser Sierra Bravo, quien habla de la investigación básica, o Hernández Fernández mismo, también con respecto a la correlación y todo lo demás. Respaldarlo con un autor, sí o sí. Por ejemplo, les puede preguntar por qué su estudio es correlacional, lo pueden decir. Y usted tiene que responder, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque permite correlacionar las variables de estudio, ¿no? Si existe correlación entre ambas variables. Claro, porque mi objetivo es determinar, ¿no? Es determinar la relación que existe entre mi variable 1, habilidades blandas, y mi variable 2, ¿no? Autoestima. Y asimismo mis objetivos específicos. Por eso es correlacional. No experimental, ¿por qué? Porque no se manipula, ¿no? No se manipulan las variables. ¿Y qué se entiende por no manipular una variable? No, más que todo es que no es, ¿cómo se llama? Es ya de acuerdo a un estudio ya, digamos, comprobado, ¿no? No es que hay que tratar de buscar, trabajar la variable para hallar un resultado, más o menos yo lo entiendo así. Claro, es no experimental, ¿por qué? Porque no se manipula una variable, sí, correcto. Por ejemplo, cuando nosotros
en este caso pues no aplicamos charlas, talleres a la muestra. O sea, no le estamos condicionando, por así decirlo, ¿no? O sea, no le estamos condicionando. Por eso es no experimental, porque no manipulamos la variable. Por ejemplo, cuando diríamos que hemos manipulado la variable, sería en el caso de la variable 1, que es habilidades blandas. Nosotros a nuestros estudiantes primero lo hemos capacitado, por ejemplo, qué son las habilidades blandas, cuáles son sus beneficios y todo lo demás. O sea, le hemos capacitado, ¿no? Eso sería manipular la variable. Eso sería manipular la variable. O sea, le estamos sometiendo ya a charlas, talleres, los estamos sometiendo. En cambio, nosotros decimos que es no experimental porque no estamos manipulando, que quiere decir que no, que se ha recolectado la información en un solo momento, pues, ¿no? Y por eso se dice inclusive que es ya de corte transversal, transeccional, ¿no? Correlacional, no experimental, de corte transversal o transeccional, porque el recojo de la información es tal cual, ¿no? En un solo momento. Así se responde, ¿ya? Ahora, técnica de procesamiento y análisis de datos. Bueno, aquí no hay mucho que decir, se ha empleado, pues, ¿no? El SPS. La muestra me dice que son 217 estudiantes, y si esta es la muestra, ¿cuánto es la población? La población fue de 360. 360. Ahí le podrían... Ahí se usó una fórmula matemática. ¿Para poblaciones finitas o infinitas? Es finita, porque claro, ya hay, ¿no?, una población, ¿no? Hay de 360. Correcto. Aquí le pueden preguntar acerca del muestreo ya. ¿Qué muestreo ha empleado? ¿No? Le pueden decir. Un muestreo probabilístico, ¿no? Claro, probabilístico. Muy bien, porque se ha empleado, pues, ¿no?, una fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Listo. Hasta allí creo que tampoco no va a tener dificultades al momento de sustentar esta diapositiva. Ahora, técnica. ¿Qué técnica ha empleado? La de encuesta. Técnica encuesta, ¿no? El instrumento. Sí. El cuestionario para medir habilidades blandas y convivencia escolar, y el otro es inventario de autoconcepto en el medio escolar. Ya, correcto. Aquí, ¿qué más le podrían preguntar? ¿Ha pasado la validez sus instrumentos? ¿La confiabilidad? Ha sido validado por 3 jueces expertos, ¿no? En el cual han dado se puede decir si está acorde el cuestionario, el trabajo que se va a realizar, ¿no? La consistencia, si es claro, ¿no? Si es relevante y pertinente, ¿no? Los instrumentos, los ítems. Si guarda o no concordancia con nuestras dimensiones y nuestras variables. Recuerde allí que eso que han validado por juicio de expertos, eso corresponde a una validez de contenido, ¿ya? Corresponde a una validez de contenido por la técnica de juicio de expertos. Si conoce alguna otra técnica para determinar la validez de su instrumento. Validez de constructo, y el otro era había otro. Y hay una validez de criterio, ¿no? Validez de constructo y validez de criterio. Sin embargo, la pregunta fue, ¿conoce otra técnica para determinar la validez? Otra técnica. Sería validez de constructo y validez de... Eso es el tipo de validación. Eso es el tipo. Por ejemplo, nuestra validez de contenido corresponde cuando nosotros adaptamos, ¿no? El cuestionario lo adaptamos a nuestra realidad. ¿Por qué técnica es validado? Es validado por la técnica de juicio de expertos, ¿no? Otra técnica, por ejemplo, es de acuerdo a la V de Aiken. Se llama V-Aiken. V de Aiken. Es otra técnica que sirve para validar el contenido de nuestro cuestionario, ¿no? V de Aiken también se podría haber utilizado en este caso, magíster. Claro, se pudo haber empleado también la V de Aiken. Sin embargo, también, pues, ¿no?, por conveniencia, por ejemplo, puede decir que empleó la técnica de juicio de expertos, ¿no?, donde ha hecho llegar un ejemplar de su matriz de consistencia, el cuestionario y todo lo demás a especialistas dentro del área, quienes han validado, pues, ¿no?, de acuerdo a su pericia. Listo, que también es válido. Hasta allí no hay ningún inconveniente. Todo está bien. El método científico, sí, pues, ¿no? De hecho, método científico correspondería el método también hipotético deductivo al suyo, ¿ya? Método hipotético deductivo. Y eso también me imagino que dice su informe, el mismo trabajo.
Hipotético deductivo, ¿por qué? Porque parte desde la observación y asimismo pues se trata de probar hipótesis, ¿no? Por eso es hipotético deductivo. Listo. Eso en cuanto a esta lámina. Tiene que dominar bastante la parte metodológica. Si usted quiere que no le pregunten en esta diapositiva, lo mejor sería explicarlo de manera detallada cada uno de ellos. Y después de ello también anticiparse, pues, ¿no? Anticiparse a las preguntas que le pudiesen hacer los jurados. Cuando está explicando, por ejemplo, es correlacional. ¿Por qué? Porque busca determinar la relación de mi variable 1, variable 2. No experimental porque no se manipuló las variables, ¿no? Las variables. ¿Y tiene que decir también supuestamente con los autores o solamente lo hablo así como usted me está indicando? Puede decirlo, de preferencia respaldado con un autor, de preferencia. Okay. Sin embargo, si digamos que usted se le olvidó o se pasó, tener a la mano, ¿no? ¿De qué autor? ¿Con qué autor? ¿No? Y así para cada una de ellas. Cuando habla de la muestra, por ejemplo, se empleó una fórmula para poblaciones finitas, ¿no? Por medio del muestreo probabilístico, por ejemplo. Entonces así ya no le preguntan. Si usted explica, dicen, bueno, Susi sí sabe. Entonces ya no te preguntan, ya sabe lo que está haciendo, sabe lo que ha presentado, pues, ¿no? Y listo. Hasta allí no hay ningún inconveniente. Y sobre la técnica de procesamiento, no creo que pregunte nada de ahí, ¿no, magister? Técnica de procesamiento y análisis de datos. En este caso le puede preguntar cómo ha determinado, por ejemplo, en qué momento ha empleado el SPS, le podrían decir. Usted puede decir para... Colectar los datos. Claro, ¿no? La base de datos. En el SPS también lo he utilizado para emplear el estadístico. Puede ser la Rho de Spearman, R de Pearson, ¿no? De acuerdo a lo que usted ha empleado. Puede mencionar así. Inclusive puede decir que empleó el Excel, ¿no? Para la base de datos. Si lo ha hecho directo en el SPS también no hay problema, solamente SPS. ¿Cuál ha sido el procedimiento? El procesamiento, el procedimiento también. No, primero se ha aplicado la encuesta, luego que se ha generado la base de datos, se les ha codificado, después de ello se ha pasado, pues, ¿no? Se ha corrido los datos. Eso también es importante conocer de cierto modo. Aquí. Listo. De aquí no le pueden preguntar ya nada más en esta parte. Le podrían decir por qué escogió un estadístico correlacional. ¿Por qué escogió, por ejemplo, usted ha empleado la R de Pearson o la Rho de Spearman? La Rho de Spearman. ¿Por qué no empleó la R de Pearson? Le pueden preguntar, por ejemplo. Porque según la teoría que dice de R de Pearson es para una cantidad de que es menor o igual a 50. En este caso el mío pasa a los 50. Por si acaso usé la Rho de Spearman. No. ¿Ha pasado la prueba de normalidad? ¿Sus datos? Sí. Ya, sí. Por el alfa de Cromwell. No, eso es alfa de Cromwell, es la confiabilidad, por si acaso, ¿eh? Eso es otra cosa. Sí, confiabilidad. La verdad, en esta misma diapositiva, ahora que menciona la confiabilidad, también le pueden preguntar ¿por qué ha empleado, por ejemplo, el alfa de Cronbach y no el KR20, el Q de Richardson? ¿Por qué no el KR20 y por qué sí el alfa de Cronbach? Le pueden preguntar en cuanto a confiabilidad. Ojo, no tiene que confundir términos, ¿ah? Confiabilidad es una cosa, prueba de normalidad es otra cosa, el estadístico Rho de Spearman es otra cosa. Son cosas muy distintas, no tiene que confundir. Confiabilidad para medir la consistencia, ¿no? Del cuestionario, para medir la consistencia. Ahora, ¿por qué el alfa de Cronbach? ¿Por qué? Porque tu instrumento, yo me imagino, si me hablas del alfa de Cronbach, yo me imagino que tu instrumento es politómico, o sea, tu cuestionario, ¿no? Es politómico. Aquí quiere decir que tiene varias opciones de respuesta, por eso el alfa de Cronbach. KR20 se emplearía o no emplee, profesor, porque es politómico mi instrumento, y el KR20 se emplea cuando el instrumento es dicotómico, solamente dos opciones de respuesta, sí, no. Listo. Prueba de normalidad. Prueba de normalidad sirve para determinar si nuestra variable, nuestros datos siguen o no siguen una distribución normal. Y a partir de ello, ver qué estadístico empleamos para medir la relación de variables.
Como tu muestra es 217 estudiantes, tú has empleado la prueba de normalidad. ¿Cuál de ellos? ¿Shapiro-Wilk? Rode-Spearman. No. Rode-Spearman. No, eso, Rode-Spearman es para determinar la relación de variable, pero la prueba de normalidad, ¿a partir de qué usted menciona y dice que ha empleado el Rode-Spearman, por ejemplo, y no la R de Pearson? ¿No? Lo que le preguntaba al inicio, ¿por qué ha empleado el Rode-Spearman y no la R de Pearson, si ambos miden la relación de variables? ¿Y por qué no el chi cuadrado también, por ejemplo? ¿Por qué no el tau c, tau b de Kendall, no? ¿Por qué? ¿Por qué el Rode-Spearman? Si hay otros estadísticos. Si hay otros estadísticos que miden relación, ¿por qué ha empleado justo el Rode-Spearman? Yo a usted le estaba preguntando y usted me dijo que sí han pasado la prueba de normalidad. Y me imagino que sí han pasado la prueba de normalidad porque refiere al momento de decirme que mi muestra es mayor a 50. A partir de ello yo intuyo y digo que sí ha pasado la prueba de normalidad. La prueba de normalidad puede ser a partir de Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Como es mayor a 50... En este caso es una, digamos, es no paramétrico, magíster. Ya, es no paramétrico. Ajá. Y lo que usted me indica el otro es cuando es paramétrico. La R de Pearson, claro, R de Pearson cuando mis variables son cuantitativas más que todo, ¿no? Cuando son cuantitativas y responden a una distribución normal. Ahí es paramétrico. En su caso es no paramétrico. De hecho, para determinar la relación de variables existen algunos supuestos inclusive. Si tu variable, si no has pasado a prueba de normalidad, sería interesante ver tus anexos en todo caso, ¿eh? Y a partir de ello usted ya sabe cómo responder exactamente. O sea, ver el informe que has considerado en los anexos, y ahí sí de cajón, pues no, vemos si es que has pasado prueba de normalidad o no. Si no has pasado prueba de normalidad, claro, una respuesta válida sería, por ejemplo, que tus variables se miden en escala ordinal, ¿no? Se miden en escala ordinal y a partir de ese supuesto ya pues empleo la Rode-Spearman para medir la relación de variables y listo. En cambio la R de Pearson, claro, está bien que usted conozca que es paramétrico y se emplea normalmente cuando mis variables son cuantitativas, o sea, son numéricos, ¿ya? En cambio sus variables son cualidades, pues, ¿no? O sea, es de tipo cuantitativo su investigación, sí, pero las variables son cualitativas, son cualidades. Habilidades blandas, habilidades es una cualidad, pues. La autoestima también es una cualidad, ¿no? Se podría decir así, se puede entender así, ¿ya? Eso tiene que tener bien claro, ¿eh? ¿Por qué ha empleado Rode-Spearman? Sería bueno ver si ha pasado la prueba de normalidad su trabajo. Y a partir de ello, sí, ya pues con toda claridad usted responde. He pasado la prueba de normalidad, profesor. He empleado el Kolmogorov-Smirnov ya que mi muestra es mayor a 50 y me ha salido que el resultado, mi p-valor, es menor que el alfa, es menor a 0,05. ¿Qué quiere decir? Que no sigue una distribución normal. Por ello, he empleado el Rode-Spearman para medir la relación entre variables. Listo. Nada más que decir. La pregunta es, me pregunta cómo usted determinó el estadístico a utilizar. Tenía que decir que es por el Kolmogorov-Smirnov. Claro, a partir de la prueba de normalidad. Eso usted tiene que saber, pues. Honestamente, ¿usted ha realizado la prueba de normalidad? ¿Usted ha corrido los datos o es que un estadístico o un asesor lo ha corrido? Me ha apoyado un estadístico, pero claro, es primero por Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Ya, entonces a partir de la prueba de normalidad, eso debió de explicarle también su asesor, ¿ya? Su estadístico. Ya. O sea, explicarle por qué se está empleando el Rode-Spearman. Y si ha pasado la prueba de normalidad, ya nada que paramétrico, no paramétrico, ahí se olvida. Usted dice, se ha determinado el Rode-Spearman a partir de mis resultados encontrados en la prueba de normalidad. Y ahí usted explica, pues, ¿no? En qué consiste la prueba de normalidad, cuándo se emplea Kolmogorov y cuándo se emplea Shapiro, ¿no? Shapiro menor a 50, Kolmogorov mayor o igual a 50, ¿no? Entonces, ya, lo explica así. Y mis resultados arrojan que los datos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, corresponde a una prueba no paramétrica. Y no paramétrico es Rode-Spearman. Por eso he empleado. ¿Listo? ¿Se entiende más o menos? Sí, magíster. Listo.
¿Preguntas hasta allí? No, está bien. Pasamos a la Sí. siguiente diapositiva. Ya estamos en los resultados. Tenemos niveles de habilidades blandas. Ya. Habilidades blandas. Esos son los resultados descriptivos en sí. Ya. ¿Existe algún autor o tienes como referencia algún autor que manifieste que las habilidades blandas se mide en los niveles óptimas, regulares y deficientes? Según el estudio según la cuestión empleado, Tapia pone, pero Tapia le agrega un ítem más, ¿no? Según nivel más, mejor dicho. Es óptimo, regulares, excelente, bueno, regular y deficiente. Es importante que conozca el autor ya. Puedes decir así referente a un estudio realizado por Tapia. Listo, así no. No digas que hay 4. Y si te preguntan por qué lo has quitado, por qué lo has reducido a 3. Okay. Si Tapia menciona que son 4, o sea, son 4 niveles, ¿por qué lo has reducido a 3? Yo le puedo preguntar. ¿Y usted qué me responde? Si me sabe responder, bacán, genial. Si no me sabe responder, mejor no diga cosas que no sepa. No digo, ya. Claro, si le menciona, ¿has tomado como referencia algún autor para medir o determinar esos niveles como óptimo, regular y deficiente? Sí, profesor, un estudio realizado por Tapia alude a que son estos niveles, ¿no? Y tu profesor, o sea, difícilmente que vaya a tu tesis y a corroborar, pues, ¿no? Difícilmente. Sí. ¿Ya? Ya. Listo. Aquí mismo le pueden preguntar o decir, defina estadísticamente su variable, habilidades blandas. Defina estadísticamente su variable 1. Cuando le dicen eso, le está diciendo que le expliques un poquito en sí cuáles son los resultados, de cierto modo. Usted define diciendo que las habilidades blandas es considerado en el nivel regular de acuerdo al 49% de la muestra, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser debido a tales cosas, ¿no? Y listo. Es solamente ello en cuanto a los resultados. Lo importante que ha salido un 49%, ¿no? Casi el 50%. Entonces es como que a partir de ello va a considerar inclusive en las recomendaciones. Puede, a partir de estos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en el nivel más óptimo, pues. O sea, no está en el nivel más adecuado, ¿no? Mira, casi el 50% está en el nivel regular y el otro 20%, mira, son 65% prácticamente, que dicen que está en el nivel de regular a deficiente. Entonces aquí puede salir una recomendación, ¿no? A fin de mejorar esta habilidad blanda para que pase al nivel óptimo. Listo, aquí no hay más que explicar. Luego, niveles, esto ya está. Niveles de la autoestima, igual, ¿no? De forma similar a la diapositiva anterior con respecto a las habilidades blandas. Ya. Listo. Luego pasamos a la siguiente. Ya estamos en los resultados. Los resultados, claro, para el primero, de hecho, sería para el objetivo general. Porque eso falta, sí, ya. De hecho, sería primero para el objetivo general. ¿O lo has puesto el último? No está. No, aquí de cajón tiene que estar más bien el objetivo general. Si obvia de los específicos, ¿qué importa? Lo puede obviar, ¿no? Si considera que es muy extenso, si es mucho. Sí o sí del objetivo general tiene que estar. Entonces ahí modifico, ya magíster. Regular, dice, objetivo general se encuentra en el nivel regular, ¿no? Las habilidades van frente a una valoración óptima de 31, percepción eficiente, correlación en un nivel de significancia del 5%. Si existe relación, es solamente en sí relacional, ¿no? O sea, no mide la magnitud. No, solamente si es que hay relación entre esa variable. Pero en todo caso, si fuera solamente relación, hubiera medido, por ejemplo, con el chi cuadrado. Chi cuadrado solamente mide relación o asociación entre variables. Y cuando empleamos ya la R de Pearson o el Rho de Spearman es porque también queremos ver la magnitud, ¿no? La magnitud de esa relación. Sin embargo, sus objetivos dice solamente si existe o no relación, ¿no? No dice si es débil, moderado o algo. Bueno, podrían decirle por qué y cuál es la magnitud de la relación. Y no está acá. Y no está.
no muestra. Inclusive en los resultados, acá tiene que mostrar su tabla, pues. Su tabla que refleje prácticamente los resultados estadísticos con respecto a la relación. Rode-Spearman aquí, ¿no? Variable 1, variable 2 para acá, cuál es el p-valor, cuál es el tal, ¿no? Y así. Yo recomendaría que lo considere, porque lo pueden preguntar, ¿eh? Lo pueden preguntar. O si no, directo a los resultados también, pues, ¿no? Ya depende de cómo usted quiere explicarlo en sí. Cómo quiere explicarlo allí. O sea, usted me refiere a la, digamos, que diga el RO, Rode-Spearman, cuánto salió entre habilidades blandas y autoestima, o cómo, o lo entendí mal, magister. Claro, más porque o menos. El Rode-Spearman entre habilidades blandas y autoestima sale Rode-Spearman R 0.71. 0.7, esa es la magnitud, ese 0.71, ese vendría a ser la magnitud. Pero en sí, como es solamente relacional, puede quedar allí. Sin embargo, estaría interesante que muestre también los resultados estadísticos, ¿no? Que corresponden, los resultados inferenciales, perdón. Lo que usted ha presentado en la diapositiva anterior, en las dos diapositivas anteriores, es resultados descriptivos. Y usted en sus objetivos no tiene ni un objetivo descriptivo. No. O sea, no tiene objetivo descriptivo. Eso, sin embargo, de forma protocolar, ¿no? Se presenta, claro, de la variable 1 y la variable 2. Se puede presentar. Inclusive si puede obviar esos resultados, no hay problema, porque usted no tiene ni un objetivo que diga determinar el nivel de mi variable 1 y mi variable 2. Entonces los resultados tienen que estar en función a lo que nosotros estamos planteándonos, ¿no? Como objetivo. Sí. Yo subí un video en YouTube que habla de una justo de diapositiva para una tesis correlacional. Se puede guiar también de ello. Ay, entonces voy a chequear. ¿Cómo se llama para poder buscar un magister? Mira, ahora terminamos y te lo voy a compartir ahí el enlace para que lo puedas ver. Ok. Ya, gracias. Eso entonces sería importante, y es importante que consideres el objetivo general acá, primerito. Sí, algo corregir. Claro, en el mismo orden que está, pues, ¿no? El problema general y los objetivos específicos, en ese orden. ¿Ya? Bueno, y de ahí por lo demás, la percepción, bueno, esto está bien. Inclusive solamente puedes mencionar del valor más alto, ¿no? Percepción regular de 49%. Eso de acá ya lo puede quitar también, no hay problema. Ok. De hecho, el objetivo específico, de hecho, esto de acá no debería de estar como en resultados. Esto usted lo puede explicar directo nomás de acá. En esas diapositivas lo explica, ¿no? Lo lee aquí. La autoestima es determinado o la muestra percibe que se encuentra en un nivel medio, en el nivel medio, de acuerdo al 48% de la muestra. Inclusive en una sola lámina, en una sola diapositiva, puedes poner las dos gráficas. Aquí la gráfica de barras de habilidades blandas y por este lado, del lado derecho, de la autoestima. Solamente en una diapositiva, y ahí mismo nomás usted explica, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, mínimo del objetivo general, ¿no? La tabla de relación, de correlación. Debería de ser así. Y aquí en estos resultados, claro, esto de acá ya son resultados, pues aquí está. Resultados descriptivos puede poner en todo caso. Resultados descriptivos, aquí niveles, ¿no? Nivel habilidades blanda y autoestima. Otra diapositiva que sea resultados, pero ya inferenciales, ¿no? Que hace referencia a la prueba de hipótesis. Listo. ¿Hasta allí se entiende más o menos? Sí. Creo que sí. Listo, eso en resultados. La discusión. Ya, la discusión tiene que comparar, pues, ¿no? Los resultados que usted ha encontrado con los resultados de los antecedentes o trabajos previos. Y eso lo sustenta con un determinado autor, de ser posible. Dice, se determinó correlación positiva. Ojo, la discusión es a partir de una triangulación, no se olvide. Triangulación. Resultados que usted ha encontrado con los antecedentes y un marco teórico. ¿Ya? Dice, se determinó correlación positiva. Mira, aquí dice, se determinó correlación positiva media. ¿Y dónde y en qué parte de sus resultados dice? ¿Dónde está eso? Se comprobó relación positiva media. ¿Dónde dice? Acá no dice.
¿Y por qué en la discusión de resultados dice positiva media? O sea, a eso me refería yo. Esta es la magnitud. Esta es la magnitud. Ya. Positiva y media. Esa es la dirección. Y esto de que dice media, Ujú. ya. O sea, ¿dónde está pues? Yo no veo esa tabla. Yo no veo esa tabla y no veo que en sus resultados usted mencione acá. Entonces, ¿por qué dice en la discusión sí? Eso. Y ahora, esto de acuerdo a qué autor. ¿Qué autor dice, por ejemplo, que las habilidades blandas, la correlación, ¿no? La relación en este caso, la magnitud de 0.71 se ubica en el nivel medio, o en la magnitud media, perdón? ¿Qué autor? ¿Qué autor dice? ¿De qué rango a qué rango corresponde una magnitud media? Esas cositas usted tiene que saber y dominar. Eso, su estadístico le debió de explicar, pues. Eso debió de preguntar. O sea, en una tesis correlacional esas cosas son bien importantes, ¿ah? La metodología y los resultados, la discusión, eso de cajón tiene que dominar, porque si yo detecto que usted no sabe, ya sé de dónde preguntarle más, pues. Ya sé dónde preguntarle más, y ahí pum, 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 y ya jalada, pues no, hasta el próximo ciclo. O si no, una segunda sustentación. Esas cositas tiene que saber sí o sí, tiene que dominar sí o sí. Hernández, Fernández y Baptista, por ejemplo, en su libro de metodología de la investigación habla de eso. Ahora lo vamos a ver. Lo importante ahora que me entienda cómo va a realizar la discusión, ¿ya? Cómo tiene que realizar la discusión. Resultados que usted ha encontrado, esto muy bien, 0.71, lo está comparando con Faverón. Identificó que existe relación media positiva igual 0.52. Aquí, con lo cual usted ha aceptado la hipótesis, pues no, la hipótesis de investigación, ha rechazado la nula. Y por último dice teoría de Bandura, las habilidades no es solo cuestión de comportamiento externo, sino también de cualidades internas. Esto es reforzado, ¿cómo usted explicaría, por ejemplo, este cuadrito de acá? A ver, quiero escucharle, ¿cómo explica? ¿Cómo explicaría usted su discusión? ¿No? Si no sabe, de hecho, mira, ahorita le comento, ¿no? Los resultados que usted está encontrando lo compara con un antecedente y los fundamenta con una teoría. Listo, así, nada más. Asimismo, se tiene igual la concordancia con lo que menciona Faverón, ¿no? Quien encontró una relación positiva media con un 0.52%. Esto es fundamentado o es coherente con lo mencionado por Bandura, quien refiere que las habilidades no solamente es un comportamiento externo, sino tiene que ver bastante con las cualidades internas. Es así que en la institución tal usted ya soporte, pues, ¿no? Que en el instituto se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, las habilidades blandas a fin de mejorar la autoestima o así, pum, 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 listo. Más o menos así una discusión de resultados. Compara, fundamenta con un autor y usted mismo pone soporte. Listo. Entonces, podría decir, magista, si se determinó correlación positiva media en teoría de autoestima con el Rhodes-Spearman es R 0.61, con cual concuerda con Faverón, ¿no? Que identificó una relación media positiva de Rhodes-Spearman de 0.52 y el cual es apoyado por la teoría de Bandura, ¿no? Las habilidades blandas no solamente es cuestión de comportamiento externo, sino también cualidades internas, por lo cual no se sugiere la institución poner más, digamos, práctica de estas habilidades, ya que se puede ir perdiendo en los estudiantes, ¿no? Más o menos yo pensaba decirlo así, o está mal. Claro, también es válido, sí, está bien. Ya, pero hay algo que usted me preguntó, que me ha hecho dudar. Cuando me dice qué autor dice 0.61, ¿usted se refiere a lo que habla Hernández sobre la consistencia? No. ¿O no? ¿A partir de qué autor usted manifiesta que este valor, que este coeficiente de relación 0.71 corresponde a la magnitud media? ¿Por qué dice que es positiva en primer lugar? ¿Por qué es positiva? ¿Usted conoce una relación negativa? Según mi estudio, según mi investigación, no, pero sé que hay un autor que habla sobre con respecto a lo que usted dice. Ya, tiene que saber qué autor habla de ello. O sea, ¿por qué dice que es positiva y de magnitud media? ¿Por qué es positiva media? ¿Por qué? ¿Por qué dice que es positiva media?
O sea, ¿qué autor hace referencia a ello? Que este valorcito de acá, R0.71, está dentro de positiva media. ¿Quién dice? Sí, pero, ¿cómo se llama? Si no me equivoco es Hernández. Hernández. Claro, Hernández. Si no quiere Hernández. si no quiere que le pregunten, de hecho hay varios autores, pero en sí el Sí, clásico pero, es pero Hernández. el que he ¿no? usado en mi trabajo es, si no me equivoco, Magíster Hernández, ya me ha hecho. Ya, si eso está en su informe, es importante que lea bien el informe, que lo internalice y ya cuando explica, Ya. usted menciona, ¿sí? Porque si yo le estoy preguntando es porque como yo no Claro. veo, el jurado también no va a ver. No, Pues, está y le bien va lo a que usted me preguntar. pregunta, porque así yo voy aprendiendo y voy estudiando más, ¿no? Y aparte me hace, digamos, reflexionar que hay cosas que me está faltando, ¿no? Que he dejado pasar. Claro, así para cada uno de los específicos también. Con referencia, puede ser con referencia al objetivo general, determinar la relación que existe entre la habilidad blanda y la autoestima. Se determinó una correlación positiva media, de magnitud media, que de acuerdo a Hernández, se encuentra dentro del rango de 5 a 0.78, por ejemplo, 0. O a 0.7. Asimismo, se puede evidenciar que es positiva, porque si fuese negativa aquí habría un signo negativo, pues ahí sí se habla de correlación inversa ya, negativa o inversa, ¿no? Es positiva. Eso quiere decir que si mi habilidad blanda aumenta o mejora, la autoestima va a mejorar, o sea, en el mismo sentido y en la misma magnitud, ¿no? Si fuera negativo acá, a ver, ¿uno de ellos te ha salido negativo? No, ninguno te ha salido negativo. No. ¿Ya? Si fuera negativo, sería lo contrario, ¿no? Si las habilidades blandas incrementan, la autoestima disminuye, o viceversa. Si esto disminuye, autoestima aumenta. Eso es una relación inversa, ¿ya? Y así, ¿qué quiere decir? Que mis habilidades blandas, si mis habilidades blandas mejora, la autoestima también va a mejorar. Por eso es positiva, en el mismo sentido. Los dos en el mismo sentido y en la misma magnitud también. Si habilidades blandas mejora un punto, autoestima también mejora un punto. No es que aquí uno y acá dos, no. Los dos en la misma magnitud, igual. ¿Ya? Sí, o los dos mejoran o los dos empeoran, por así decirlo, ¿no? Claro. O los dos mejoran o los dos se van a la quiebra, pues por así decirlo. Y así para el específico 1, 2, 3 y 4 también. Listo. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí, magíster. Listo. Pasamos a las conclusiones. Bueno, las conclusiones en este caso está poniendo, ¿no? Conclusiones estadísticas, que también es válido. Dice, respecto al objetivo general, los resultados permiten concluir que sí existe relación significativa entre las habilidades en el instituto, con un valor de 0.718, y eso está arriba, 0. A ver. O lo pongo completo. De ser el caso, mejor con sus 3 decimales, así como está. Ok. O sin los asteriscos si gusta también, los 3. Lo mejor es que concuerde, pues, ¿no? Los resultados que está presentando. Ya magíster. 0. Entonces ahí modifico. Ya. 0.49, a ver, ya aquí está 65, 69. 65, 69, 59. Ya, sí está bien. De hecho, pero sí está bien, ¿no? O sea, sí hace referencia a ello. Relación entre el trabajo en equipo y la autoestima. Allí está. ¿Ya? Las conclusiones. Ya está bien. Que sí hay relación, ¿no? Básicamente. Entonces, en este caso, magíster, ¿cómo dirías? Digamos, según conclusiones, ¿no? El objetivo general o si hay relación positiva entre la habilidad blanda y la autoestima, con una relación de 0.718. De 0. Así diría, o cómo lo expresaría mejor. Claro, está bien. Se concluye que existe relación entre variable 1 y variable 2, habilidades blandas y autoestima, con una magnitud de, ¿no? 0.718. ¿Listo? Que corresponde a positiva media, pues, ¿no? O si no, puede decir también que, bueno, que sí existe netamente relación y que se ha aceptado la hipótesis de investigación, ¿no? Listo. Así, eso está bien. Son conclusiones estadísticas acá. Acá no hay problema. Aquí está todo bien eso.
de ahí que me pidan otra cosa, de ahí no, que son conclusiones estadísticas y si me dice teórica, no creo, ¿no? O cómo sería. Si fuera conclusiones teóricas, ya con respecto a los otros resultados también pues. O sea, con los resultados aquí descriptivos se puede apoyar. O sea, es como que, mira, ¿por qué? ¿Por qué sale en nivel media? ¿No? ¿Por qué sale en nivel media? A lo mejor un autor hable y diga, ¿no? Si las habilidades blandas no se toman en cuenta o existen estos factores que no se tomen en cuenta, es como que no vas a tener una habilidad blanda buena, ¿no? Entonces puede existir un autor, ya con eso usted pues fundamenta. Si fuese conclusiones teóricas. Ya. Pero esto está bien. Listo. Último, recomendaciones. Se recomienda hacer mayor énfasis en estudios y prácticas de estas habilidades y valores del Instituto Superior. Realizar estudios, incentivar a futuros a la universidad al hacer público estos resultados. Sí, las conclusiones, las recomendaciones, va orientado a quién va a ejecutar, ¿ya? A quién lo va a ejecutar. Eso va orientado a las personas normalmente. Se recomienda hacer mayor énfasis en estudios. ¿A quién? ¿Quién va a hacer mayor énfasis? A los estudiantes. Ya acá, a los estudiantes. Entonces pone a los estudiantes de los diversos institutos, universidades, lo que considere. Poner mayor énfasis a tal. Realizar estudios comparativos por edades y condiciones económicas. ¿Quién va a realizar? O sea, una recomendación es obviamente para ejecutar, pues, ¿no? Es como que usted está resfriada, alguien le sugiere, le recomienda, sabes que Susi tienes que abrigarte más, ten cuidado, todo, ¿no? A ti, a usted, pues, ¿no? A usted, no a otra persona. O sea, ¿a quién va a ejecutar esa recomendación? Entonces, en este caso, el punto 2, ¿cómo lo pondría, Magister? Realizar estudios comparativos por edades. Ahora, esto de acá, ojo, también en función a los resultados y a los objetivos. Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la habilidad blanda de los estudiantes, o sea, ¿a quién recomendamos? ¿A los docentes, al directivo? ¿A quién? A fin de mejorar la habilidad blanda o el autoestima, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos ha salido que las habilidades blandas y autoestima están en un nivel regular. Para mejorar ello, ¿qué podemos hacer? Capacitar, talleres, charlas, no sé, pero ¿quién lo va a ejecutar? ¿Los docentes? ¿Lo va a ejecutar los docentes? ¿Lo va a ejecutar el director? O sea, ¿quién? Así. Y lo mismo para los objetivos específicos. Si nosotros tenemos uno general y 4 específicos, aquí debe haber 5 recomendaciones. Uno general y 4 específicos. Uno para cada objetivo, ¿no? Era uno, trabajo en equipo y autoestima. O sea, eso de trabajo en equipo, ¿a quién? ¿A quién recomendamos, pues, no? Para que trabajen esas dos variables, la dimensión con la variable. ¿A quién? Liderazgo. ¿A quién? ¿A los estudiantes? ¿Al docente? ¿A quién? ¿Quién va a ejecutar? Pues, ¿cómo mejoramos? Así. Así van las recomendaciones. Ya. Listo. ¿Una más? Bueno, eso es todo. No, eso es todo, Magister. Eso es todo. ¿Se entiende más o menos? Sí, entonces, esto acá más que tengo que mejorar las recomendaciones, ¿no? Prácticamente como que está un poquito mal. Y algo así está en el trabajo también. No, las recomendaciones tienen que ser, ojo, en función a los objetivos que se está proponiendo. Todo va de la mano. Problemas general específico, con objetivo general específico, con hipótesis general específico, con conclusiones general específico y recomendaciones también. O sea, todo va de la mano. Si yo tengo 3 objetivos, tengo que tener 3 conclusiones también, 3 recomendaciones. Y se entiende que tengo 3 hipótesis y 3 problemas, ¿no? General y específico, o específicos, como considere. Ya. Listo. Ahora, cuando usted sustente, tiene que tener en cuenta el tiempo, ¿no? 15 a 20 minutos le van a dar exagerando para que explique. Donde puede detenerse bastante es en los 1 en la realidad problemática, 2 en la parte metodológica y 3 propiamente en los resultados, pues, ¿no? Me puede demorar. Con que domine esas láminas, suficiente considero.
Basta con que le pregunten algo y usted responde bien, ya, entonces es como que un indicio, pues, de que usted sabe. Pero si le preguntan y es como que usted no se la cree, la duda, por aquí es el asunto, ¿no? Entonces seguimos preguntando por acá y te hacen caer, pues, sin querer queriendo.